Buenas tardes, pues igualmente para mí es un privilegio el poder compartir la palabra. Siempre me pongo nerviosa y no importa cuántas veces lo haya hecho ya, porque es un privilegio y también es una responsabilidad muy grande, pero estoy segura de que va a ser el Espíritu Santo el que va a hablar a cada uno de nuestros corazones. Y a mí me encantan las historias, entonces voy a comenzar por compartir una historia con ustedes. A lo mejor algunos ya escucharon o vieron incluso una película que se hizo de la historia del hombre que les voy a contar, que él es Pablo Olivares, un músico argentino, y él nació en cuna cristiana. Desde pequeñito él fue formado, instruido por su madre especialmente en la palabra de Dios, pero él cuando iba creciendo comenzó a ver a su mamá como su enemigo, porque decía que si iba a un lugar que no podía estar ahí, que si escuchaba tal tipo de música que tampoco podía hacerlo, que si se juntaba con cierto tipo de personas entonces era algo que ella también le prohibía, y comenzó a ver entonces a su mamá como su enemigo. ¿Y qué pasaba? Que evidentemente la palabra de Dios estaba en la cabeza o en la mente de Pablo, mas no estaba en su corazón. ¿Y qué pasó? Que cuando él fue adolescente comenzó en una etapa de rebeldía muy fuerte, más o menos a los 14 años. Él comenzó a consumir drogas, a reunirse con cierto tipo de personas que eran mala influencia para su vida. Y entonces él decía, bueno, sí, yo era rebelde, pero era un rebelde con causa, porque yo quería ser rockero, yo quería ser músico, pero aunque en su familia había muchos músicos, pues todos eran cristianos, y él decía, no, yo con la música cristiana la verdad no me puedo expresar, entonces eso no es lo que quiero. Y entonces su mamá nunca negoció con el pecado. La verdad, eso fue algo que a mí me impactó, porque cuando su hijo se drogaba, su madre no era que negociaba con el pecado y le decía, bueno, pues si te drogas, no importa, vente aquí, con tal de que estés acá y estés seguro, entonces pues prefiero eso a que tú estés allá afuera. No. Ella le decía, si tú vienes a traer pecado a esta casa, es mejor que salgas de aquí. Y entonces, en una discusión que él tuvo con su madre, ella le decía, o tú eres de Dios o tú eres del diablo. Y entonces él dijo, bueno, pues entonces yo me voy con el diablo. Y salió de su casa. Entonces, pues mientras él se alejaba de su hogar, él lo único que escuchaba era el grito de su madre preguntándose qué hice mal, en qué me equivoqué, pero yo sé en quién he confiado, ¿no? ¿Algunos de ustedes ya han visto esta película? ¿No? Sí, algunos, pocos. Se las recomiendo mucho, es muy fuerte cómo se ve cada una de estas escenas. Y entonces, esto no termina aquí, se pone más intenso. Cuando él ya había salido de su casa, pasaron unos 15 años más o menos, y entonces él ya estaba agarrando vuelo, ¿no? Ya estaba en su oportunidad de triunfar como músico, y de hecho vino acá a México a tener un concierto importante, y llegó a Ciudad de México junto con su banda, y pues que lo secuestran, ¿verdad? Se los llevan a Tepito, y ahí fue extraño según lo que él contaba, porque al único al que amedrentaban era a él, y al resto de sus compañeros de la banda no. Y entonces él dijo, no, pues seguro yo de aquí no salgo vivo. Y mientras estaba en esa situación, él comenzó a recordar la fe de su madre. Él comenzó a recordar lo que ella le decía cuando era niño, porque recordemos que cuando él salió de casa, él intentaba tapar todo lo que sus padres habían sembrado en su corazón con tener relaciones sexuales, ¿verdad? Con drogas, con la música, con el dinero. Y mientras estaba frente a los secuestradores, él comenzó a recordar la fe de su madre. Y entonces uno de los secuestradores toma un arma, apunta a su cabeza, y ¿qué creen que le pregunta? ¿Crees en Dios?
Y entonces él dice, ¿cómo? ¿Por qué a mí? Yo que estuve intentando por tantos años tapar mi pasado cristiano y me hacen esta pregunta, ¿no? Fuera de su país, en Ciudad de México, en Tepito, siendo secuestrado, y le hacen esa pregunta. Pero frente a todo lo que estaba ocurriendo, lo que salió de sus entrañas fue un sí. Y luego dijo, ay caray, ¿qué acabo de decir? ¿No? Y lleno de temor se cubre la cara y pensando que lo iban a matar, pero no sucedió. Y entonces alza la mirada y el secuestrador le dice, si hubieras respondido que no, te hubiera disparado. Y entonces comienza en él la pregunta de ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí si yo hice todo mal y encima de que hacía todo mal, disfrutaba de hacer todo mal? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no me mataron? ¿Por qué me hacen este tipo de preguntas, no? Y entonces él dice, pero algo cambió. En ese momento algo cambió, pero algo físico. Dice que él comenzó a experimentar un calor que a pesar de que él estuvo desde niño instruido por la palabra, por parte de sus padres y demás, aunque él ya se había bautizado, pero él jamás había experimentado lo que en ese momento comenzó a sentir en su cuerpo. Era un calor que deshizo todo ese temor que había en él, y él en ese momento supo que Dios estaba ahí, que Dios estaba con él. Y bueno, hubo un montón de más situaciones de drama. Luego llegó otra banda ahí e intentó matarlos, y sus secuestradores al rato ya los estaban defendiendo, y él, ¿cómo? ¿Qué está pasando? ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Siguiendo cuestionándose en su mente qué era lo que estaba pasando, pero ese calor que él estaba experimentando ya no se quitó. ¿Bien? Y hasta acá vamos a poner pausa con esa historia para dejarlos picados. Después vamos a retomarla. Y por otro lado quiero contarte otra historia que tal vez también muchos ya hemos escuchado, pero como hace ratito nos dirigía antes de empezar Timoteo en la oración, que podamos tener corazones expectantes. A mí me encanta hacer el ejercicio de como si nunca hubiera leído esto o como si nunca hubiera escuchado tal historia de la Biblia. Así es que yo quiero que prepares tu corazón en ese sentido para descubrir qué es lo que Dios quiere revelarnos en este tiempo. Y es la historia de Saulo. Le voy a llamar por bastantito tiempo Saulo para que no nos hagamos bolas con Pablo Olivares, ¿sale? Y te voy a pedir que busquemos en nuestras Biblias Hechos 22 y Hechos 26. Vamos a estar basándonos en estos dos capítulos para que los podamos tener a la mano. Hechos 22 y capítulo 26 también. Van a ver algunas cosas que te voy a platicar solamente acerca de estos capítulos, pero van a haber otras en las que sí vamos a leer, así es que si los puedes tener ahí apartaditos nos va a ayudar mucho. Y bueno, vemos cómo el mismo apóstol Pablo comienza a narrar o a contar su propio testimonio. Me impactó mientras estábamos estudiando Hechos, porque lo estuvimos haciendo durante el mes pasado, cómo él narraba lo que Dios había hecho en su vida. Y bueno, sabemos que Pablo nació en Tarso, ¿verdad? Específicamente en una ciudad llamada Cilicia. Él fue criado y educado de una manera muy especial, pero también de una forma muy estricta bajo la escuela de Gamaliel. Una de las escuelas más importantes de ese tiempo. Gamaliel formaba parte del Consejo Supremo Judío de la antigua Jerusalén, para que se den una idea, ¿verdad? No era cualquier cosita la enseñanza en la cual fue formada Saulo. Era fariseo y él mismo decía, ¿no? Una de las sectas más estrictas, y él tenía un celo
como fariseo de cuidar y conservar la ley de Dios, las tradiciones judías, y él estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario para lograr este objetivo. ¿Qué pasó? Que él arrestó tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel. Él tenía todo el respaldo de las autoridades, del sumo sacerdote, y se podría decir que Saulo era el héroe de su propia historia, ¿no? Y yo pedía ayuda porque yo decía, ay, es que yo no entiendo por qué Saulo pues perseguía a la iglesia, ¿no? Y por ahí ya, gracias a las personas que me ayudaron a entender un poquito más, y es que me decían, es que en ese mismo celo de resguardar la ley, de resguardar las tradiciones judías y demás, pues a cualquier cosa que pudiera ser una amenaza a conservar eso, pues él iba a salir y iba a atacar, ¿no? Y entonces él tenía este celo en su corazón. Pero ¿qué vemos acá en Hechos 26, en el versículo 10? Dice, con la autorización, Hechos 26, de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes de ahí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Y vamos a continuar con el versículo 12. Cierto día, y aquí es cuando él empieza a narrar su encuentro con Jesús. Dice, yo me dirigí a Damasco para cumplir esa misión, respaldado por la autoridad, lo que decíamos, ¿no? Seguramente Pablo se sabía el héroe de su propia historia, porque él actuaba a partir de lo que él creía que era Dios. Entonces se encontraba respaldado por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales. Cerca del mediodía, mientras iba en camino, una luz del cielo más intensa que el sol brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Recordemos, tengamos esta mente de jamás haber leído o escuchado esta historia. Y entonces esa misma voz le comenta, es inútil que luches contra mi voluntad. ¿Quién eres, Señor?, pregunté, dijo Saulo. Y el Señor contestó, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Ahora vámonos al capítulo 22 de Hechos y vamos a continuar este mismo discurso. Bien, versículo 10 del capítulo 22. Entonces Saulo preguntó, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra en Damasco, ahí se te dirá todo lo que debes hacer. Quedé ciego por la intensa luz y mis compañeros tuvieron que llevarme de la mano hasta Damasco. Ahí vivía un hombre llamado Ananías. Era un hombre recto, muy devoto de la ley y muy respetado por todos los judíos de Damasco. Él llegó y se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo, recobra la vista. Y en ese mismo instante pude verlo. En el versículo 14 después me dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y lo oigas hablar. Pues tú serás su testigo, les contarás a todos lo que has visto y oído. ¿Qué esperas? Levántate y bautízate. Queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Y de lo primero que quiero hablar contigo, ya que escuchamos la historia de Pablo Olivares y de Saulo, es que todos tenemos una historia sin Cristo. Y quiero que vayas pensando o recordando cuál es la tuya. ¿Cuál es tu historia sin Cristo? Porque sin duda alguna todos o estamos viviendo en ese punto de todavía estar sin Cristo, o es algo que ya es una historia como tal, ¿sí? Una parte de nuestra vida, de nuestro pasado. Y bueno, tenemos los dos ejemplos que compartimos ya, la historia de Pablo Olivares y la historia de Saulo. Y sabes,
aquí lo que sucede, como habíamos dicho, es que ambos tenían la ley, la palabra de Dios acá, pero acá todavía no habitaba en ellos. Y entonces a lo mejor tú te puedes identificar con la historia de Pablo Olivares, ¿no? Tú puedes decir, no, Fer, es que si tú conocieras mi pasado, yo intencionalmente rebelándome y públicamente en contra de Dios, ¿no? Aunque a lo mejor pudiste haber sido instruido o instruida desde pequeño en los caminos del Señor, pero tú dijiste, no, pues yo tomo otro camino, salgo de esa enseñanza que me han hecho y voy en contra de forma intencional, ¿no? Y a lo mejor llevaste y tu pasado fue una vida de desenfreno, o a lo mejor como yo te puedes identificar un poco más con la historia de Saulo, ¿no? Quien trataba de mantener de una forma muy estricta la ley, ¿no? De no errar, ¿verdad? De ser perfecto. Sin embargo, quiero que podamos ver cómo ambos tenían una vida a partir de lo que ellos creían que era Dios, mas todavía no le habían visto, mas todavía no le habían experimentado. Y esa puede ser nuestra situación también. ¿Por qué? Porque podemos estar viviendo con base a lo que creemos que es Dios sin haberlo experimentado, estando fuera de la iglesia o incluso aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuántos chicos, no dicen, no, pues es que sí, Dios, pero el Dios de mis padres, ¿no? Y sus padres son unos líderes y fieles seguidores de Jesús, pero ellos todavía no han tenido ese encuentro cara a cara con Dios, y entonces viven a partir de una fe prestada, ¿no? O heredada. Podemos pasar años y años escuchando, mas todavía no habiendo visto. Pero hay buenas noticias. ¿Por qué? Porque finalmente en ambas historias, tanto Pablo Olivares como Saulo, y también cada uno de nosotros, habitamos en el corazón de Dios, y Él anhela sacarnos de esos conceptos, a lo mejor prejuicios que tenemos acerca de quién Él es, porque tal vez lo vemos como un Dios lejano, o el Dios de mis padres, o un Dios que solamente escucha al que se porta bien. Y como dijimos, yo voy a vivir a partir de ese concepto que yo tenga de Dios. Pero Dios es tan bueno, tan lleno de misericordia, y está tan cautivado por quienes somos cada uno de nosotros, que anhela sacarnos de esas ideas preconcebidas, de esos prejuicios acerca de Él, para entonces revelarse sin velo alguno y mostrarse tal cual es, para que entonces podamos tener una relación de intimidad con aquel que, habiendo estado aún en el punto más oscuro de nuestra vida, nos amó, se inclinó, nos vio a los ojos y entregó a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos regresar a casa. Entonces te pregunto nuevamente, ¿cuál es tu historia sin Cristo? El segundo punto que quisiera abordar es que cuando Jesús irrumpe, solo nos queda rendirnos. Porque seamos honestos, ¿a poco Pablo Olivares hizo algo como para buscar a Jesús y que ahí lo encontrara? No, él estaba en una vida de desenfreno, haciendo su voluntad, ¿verdad? Intencionalmente, sabiendo que estaba ofendiendo el corazón de Dios. Díganme, ¿estaba buscando a Jesús? No. Él no tuvo mérito alguno en ese encuentro y en esa irrupción de Jesús en su vida, ¿o sí? De ninguna forma. Y por otro lado, con Saulo, pues él se dirigía hacia Damasco, ¿verdad? Él ya iba, no, pues yo contra estos y me los voy a llevar para que sean amedrentados, castigados, sí, con toda la autoridad, ¿verdad? Con el respaldo de toda la autoridad. Pero tampoco vemos a un Saulo que fuera en camino a Damasco para encontrarse con Jesús, ¿o sí? ¿Tuvo mérito alguno en eso? De ninguna forma.
Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros nos atribuimos el mérito de no, es que yo decidí aceptar a Jesucristo. Yo decidí cambiar mi vida, cambiar de rumbo. Pero te pregunto, ¿verdaderamente tienes mérito en eso? La verdad es que no. Es como la historia de la oveja perdida, ¿no? Que encontramos en Lucas 15. Díganme, ¿la oveja estaba ahí pegadita con su pastor? No, pues ella con su naturaleza, ¿verdad? ¿Qué hizo? Se alejó, se perdió. ¿Y quién fue en busca de ella? ¿Quién fue a su encuentro? El pastor. ¿Quién estuvo dispuesto a tomar esa oveja sucia que evidentemente apestaba, ¿no? Llena de pudredumbre? La cargó con gozo sobre sus hombros y la llevó de regreso a casa. ¿Quién tuvo el mérito ahí? ¿La oveja o el pastor? Te pregunto, ¿quién tuvo el mérito de haberte encontrado? ¿Tú o Jesucristo? Sin haber hecho absolutamente algo al respecto. Nosotros, en nuestra condición, no hicimos nada para merecer. Sin embargo, Él hizo todo para encontrarnos. Cuando evangelizamos, muchas veces las personas nos vemos, ¿no? Como nos dicen, no, bueno, pero es que no se vale que Jesús haya hecho eso por mí, si yo soy quien tenía que haber pagado. No todos nos dicen eso, ¿no? Muchos dicen, ay, sí, qué bueno que Jesús tomó mi lugar. Pero muchos dicen, no, es que no es justo, porque yo soy quien debió de haber pagado por el pecado que yo cometí, ¿no? Y a mí me encanta, porque a pesar de que nosotros debimos de haber pagado el precio por nuestro pecado, Jesucristo no nos preguntó, ¿verdad? No dijo, ay, bueno, ¿cómo ves? ¿Sí? ¿Tomo tu lugar? No, es algo que Él ya hizo, porque desde el inicio era el plan perfecto del Padre, porque su anhelo siempre fue que pudiéramos estar en una completa y total intimidad con Él. El plan ya estaba, lo ejecutó, triunfó y no nos preguntó. Porque es por gracia, no es porque sea algo que tú y yo merezcamos o que nos ganemos, o tratando de hacer todas las buenas obras y entonces comprar mi pase al cielo o comprar mi pase para poder ver al Señor, sino que Él no nos preguntó. Él entregó lo más valioso que tenía. Él se entregó a sí mismo para ir a tu encuentro. En Efesios 2, versículos del 8 al 9 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Y los regalos no se compran, los regalos se reciben, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces caemos en la tentación de querer negociar con Dios? No, Dios, pero yo voy a ser perfecto, ¿no? A partir de este momento y no voy a pecar y te voy a dar esto, el otro, aquello. Pero olvidamos que es un regalo, no es algo en lo que tengamos mérito alguno. En mismo Efesios 2, versículo 8 y 9, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de haber sido salvos, ¿no? De ser salvos. Y si a lo mejor tienes la inquietud de que hay un precio por pagar, pues la verdad es que sí hubo un precio por pagar, pero ese precio ya fue pagado por Jesucristo. Así es que no es algo de yo decidí aceptar a Cristo, yo me decidí entregar a Él, sino de reconocer con un corazón humilde que fue Él el que llegó a encontrarme, que fue Él el que me rescató. Amén. Y entonces ahí todo toma un rumbo diferente. Entonces ahí hay un significado distinto en mis obras, en mis acciones, en mis decisiones. ¿Por qué? Porque como yo ya recibí el regalo, como Él fue a mi encuentro, entonces no me queda más que recibirlo y rendirme. Entonces, porque Él fue el que tuvo el mérito, entonces yo ahora sí me rindo
en arrepentimiento. Entonces me rindo en gratitud. Entonces me rindo y ya dejo de poner mi confianza en mis propios esfuerzos y acciones para saber y reconocer, como cantábamos ahorita, que Jesucristo basta. Y es que frente a esos encuentros gloriosos con Él, ¿quién no podría rendirse? Es lo único que queda. ¿Por qué? Porque vemos cómo el encuentro de Pablo Olivares fue glorioso. ¿A poco no? O sea, imagínense, teniendo una pistola apuntándole a la cabeza, y entonces él dice, sí, creo, y ahí todo cambió. Díganme ustedes si no fue glorioso. Por supuesto que fue glorioso, ¿no? Y cuando se encontró Saulo en el camino a Damasco con Jesús, díganme si no fue glorioso, hasta tal punto en el que él quedó ciego. Fue un encuentro glorioso, sí. Y muchas veces nosotros menospreciamos nuestros encuentros con Jesús, ¿no? Decimos, no, pero pues es que yo no tengo una historia de haber sido drogadicto, ni borracho, ni de haber matado gente. Pues no, mi encuentro con Jesús fue sencillito ahí en mi cuarto. Pero yo te quiero decir que no importa el tiempo, la forma, el lugar en cómo tú te hayas encontrado con Jesucristo, porque cada encuentro con Él es glorioso por quien Él es, y porque frente a Él nada puede permanecer igual. Y en ese sentido, el tercer punto es que cuando Jesús irrumpe, se arruina nuestra vida. ¿Quiénes pueden decir amén a esto? ¿Quiénes saben que cuando Jesús irrumpe, entonces se nos arruinó, se nos acabó la vida? ¿Por qué? Porque como dije hace un momento, ya nada puede permanecer igual. Porque fíjense lo que sucedió con Pablo Olivares, ¿no? Él tenía el objetivo de yo voy a ser el más famoso, yo voy a ser rockero, yo voy a seguir una vida de desenfreno, voy a ir en contra de lo que me han enseñado. ¿Y qué pasó? Llegó a Tepito. ¿Pero quién estaba en Tepito? Jesucristo, ¿verdad? Él fue a su encuentro y se le acabó el rollo, se acabó su plan, se vio frustrado. ¿Bien? ¿Qué pasó con Saulo? Él iba también con un objetivo muy claro. Jesús interrumpió su camino y cambió todo, le arruinó la vida, ¿no es así? Y entonces, ¿qué pasó? Que ustedes saben la manera en la que Jesús y en la que Dios ha usado usó en ese tiempo, ¿verdad? Al apóstol Pablo. ¿Se arruinó su vida? Totalmente. Te quiero decir, mi vida se arruinó, ¿verdad? Todos los planes, cada vez que ahora yo busco tomar cierta decisión, ¿no? ¿Y qué pasa? Se arruina, se arruina, se arruina. Y ese mismo Dios que arruinó la vida y los planes de Pablo Olivares, de Saulo, mi vida, la vida de los pastores y de todos los que estamos acá, quiere arruinar tu vida también. Y gloria a Dios, porque Él quiere arruinar nuestras vidas. Porque Él no quiere dejarnos en la misma situación que nos encontrábamos o que nos encontramos, de muerte, de esclavitud, de suciedad, de estar separados de Él. Pero sí, se arruina nuestra vida porque ya no podemos pensar igual. Se arruina nuestra vida porque ahora ya no le vemos más como un Dios lejano. Ahora lo vemos como un Dios que no nada más está cerca de mí, sino que habita en mí. Ahora lo vemos como un Dios santo, y frente a su santidad yo ya no puedo estar cómoda, yo ya no puedo estar tranquila si yo peco, ¿verdad? Yo ya no puedo estar tranquila si yo no nada más que le considero, sino que si yo no lo dejo que Él sea el que guíe y el que tome cada una de mis decisiones, entonces yo sé que no estoy en completa rendición a Él. Y sí, tu vida se va a arruinar, pero va a ser lo mejor que te va a poder pasar. Vemos cómo en Saulo esto es sumamente claro. En Filipenses 3, versículos del 8 al 11. Vemos cómo hubo una transformación total en él, en su manera de pensar y de ver la vida. Cuando él antes daba tanto valor a la posición política, social que él tenía, a su cultura, a su formación,
Y entonces él en Filipenses 3, versículos del 8 al 11 dice: así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Jesús. Fíjense las palabras que usa, de conocer, porque antes no le conocía, ¿verdad? De conocer a Cristo Jesús, mi Señor. O sea que hubo un cambio de gobierno en él. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. En el versículo 10 dice: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y a partir de su muerte y participar, de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Entonces, ¿qué pasa acá? Vemos que él ya dejó de ser Saulo y entonces él ya era Pablo. Su identidad cambió por completo. Y este versículo en Hechos 20:24 a mí me trastorna, porque me recuerda a mi encuentro personal con Jesucristo. Recuerdo que tenía 17 años, y 16 o 17, y acababa de llegar de vivir fuera. Y fue una temporada muy difícil para mí, porque estaba en crisis y yo no sabía qué era lo que estaba pasando conmigo, pero ahora lo puedo entender mucho más, que era Jesús encontrándose conmigo en el desierto, porque en esa temporada yo estaba completamente atormentada. Yo creo que ahí yo recibí convicción de pecado, era algo que yo no podía soportar. Y como yo les dije, yo trataba de hacer todo perfecto para entonces poderme ganar el pase al cielo o el favor de Dios. Y entonces, mientras yo intentaba una y otra vez hacer esto, pues no era suficiente, porque mis buenas acciones jamás podrían alcanzar para comprar lo que Jesucristo hizo, ¿verdad? Y entonces, en medio de esa crisis, a pesar de lo que estaba sucediendo, hubo una convicción en mi corazón. Y yo estaba platicando con la pastora, y les digo que este pasaje me sacude, porque era lo que había en mi corazón en ese momento y no se me va a olvidar. Y son las mismas palabras de Pablo en Hechos 20:24, que él dijo: mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Porque como te dije, cuando tú te encuentras con Jesucristo y toda su gloria, entonces ya nada más tiene valor, ya nada más tiene sentido. Y entonces viene una convicción a ti, tú dices: es que si mi vida no es para Él, entonces no la quiero. Porque si no es así, si mi vida no es para cumplir lo que Él me ha confiado y asignado, entonces nada va a valer la pena. Como decíamos hace un momento, cuando tú te encuentras con Él, cuando Él se muestra contigo sin velo alguno, no queda más que rendirnos totalmente a Él. Y yo te quiero preguntar: ¿es algo que ya has hecho tú o te resistes a eso? Bien, Jesús quiere arruinar tu vida. Gloria a Dios por eso, porque si nos aferramos a nuestra vida la vamos a perder. Ahora ya no queda decir: no sabía. Ahora ya sabes, si tú te aferras a tu vida, la vas a perder. Pero si la rindes, ¿verdad? Si mueres a ti mismo, entonces la vas a conservar. Y es una vida plena, es una vida abundante, es una vida con propósito. Amén. Y por último, quiero compartirte que cuando Jesús irrumpe, entonces nos concede salvación con propósito. Y bueno, habíamos puesto un poquito de pausa a la historia de Pablo Olivares,
Pero yo ahora quiero decirte que si tú lo buscas por ahí en internet te vas a encontrar con un montón de videos de él dando su testimonio, compartiendo lo que Dios ha hecho a través de él. Dios lo ha usado de una manera sumamente especial y poderosa para traer ánimo a los corazones de aquellos padres cuyos hijos se han apartado del camino, para con los jóvenes de una manera impresionante. Entonces Jesús le arruinó la vida, él irrumpió en la vida de Pablo Olivares, se la arruinó, pero le dio salvación con propósito. No fue una salvación egoísta o que solamente se haya quedado en él, sino que lo llevó mucho más allá de lo que él se imaginaba. Y esto me encanta porque compartía con Carlos esta historia y me decía, oye Fer, pero es que si te fijas, Dios no desechó el deseo de Pablo Olivares de ser músico. Y sí, es verdad, porque él redimió, él eso que estaba muerto le dio vida y lo usó para su gloria, porque Dios lo ha usado mucho a través de la música también. ¿A poco eso no es hermoso? O sea que encima de todo, Dios no olvidó ese anhelo del corazón de Pablo Olivares y lo utilizó para alcanzar la vida de muchos a través de la música. No se diga con el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuántas cartas escribió del Nuevo Testamento, cuántos viajes misioneros hizo, predicando el evangelio a los gentiles. Entonces él también trajo al apóstol Pablo salvación con propósito. Te quiero decir que no fue algo sencillo para ninguno de los dos. Pablo Olivares compartía que él estuvo batallando, ¿verdad? Que fue un proceso para él en donde había muchas cosas en su vida con las cuales él tenía que lidiar, ¿verdad? Por el pasado que él tuvo, pero él se aferró. Él decía, yo me aferré a la nueva vida que me había entregado Jesucristo. También lo vemos en el apóstol Pablo, toda la persecución, todo el amedrentamiento que él vivió, ser encarcelado, pero vemos cómo él caminaba con firmeza, sabiendo ahora quién lo había enviado para predicar el evangelio, sin importar lo que él tuviera que vivir. Entonces no te puedo decir, ay bueno, ríndete y demás y todo va a ser color de rosa. Pues no, porque estamos en guerra, ¿verdad? Pero sí te puedo decir que junto con Jesucristo la victoria ya está asegurada. Ya nosotros sí conocemos el final de la historia, conocemos el final, que es un final victorioso, porque Él ya venció. Amén. Amén. Y me encanta esto, que en las manos de Dios lo que pensabas que estaba muerto, el Señor lo resucita y lo usa para su gloria y su honra. Entonces, sin importar tu pasado, sin importar tu pecado, ¿verdad? Él es capaz de redimirlo de aquello que estaba muerto, traerlo a la vida y usarlo para su gloria y su honra. ¿Quiénes quieren que esto suceda en sus vidas? Amén. Quiero compartirte en Hechos 26, versículo 17. Cuando nosotros estamos fuera de Jesús, es estar vagando en círculos por el desierto. Pero entonces Él irrumpe, nos toma de la mano y entonces ahora tenemos una relación padre e hijo, y en esa relación Él nos da su propósito. Y por eso quiero compartir contigo en el versículo 17 de Hechos 26, donde el Señor le dijo esto a Pablo: sí, te envío a los gentiles para que les abras los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Esto es algo sumamente poderoso e importante. Pasar de muerte a vida, de la oscuridad a la luz.
a aquellos que todavía no le han conocido. Y a lo mejor tú te puedes preguntar, Fer, pero es que tú no conoces mi vida o mi historia sin Cristo. Y yo creo que Pablo Olivares y Saulo dijeron lo mismo, ¿verdad? Que nosotros. A ver, pero ¿por qué a mí? Pablo Olivares, ¿no? Si yo que hice todo mal y me gustaba hacer el mal, ¿por qué a mí? O Pablo, el apóstol Pablo, diciendo, Dios, pero es que de seguro ellos saben lo que yo hacía. Ellos saben que yo perseguía a tus seguidores. ¿Cómo me vas a usar a mí? Pero es que no se trata de ti, no se trata de tu pasado, sino que se trata de aquel frente al cual nada puede permanecer igual y que es capaz de usarte mucho más allá de tus propias limitaciones, mucho más de tu pasado. Podemos hacernos un sinfín de cuestionamientos, podemos poner y dar todas las explicaciones de por qué no deberíamos de ser nosotros los que van, los que son escogidos o usados por Él, pero se trata de su poder obrando a través de ti. Así es que para terminar este tiempo, yo quiero pedirte que puedas cerrar primero ponerte de pie y cerrar tus ojos por un momento para que no haya nada que te distraiga. Vamos a cerrar nuestros ojos para evitar cualquier distracción y que no nos perdamos de nada de lo que Dios quiere hacer o hablarnos. Me impactó mucho que en cierto momento el pastor Enrique Bremer dijo que cuando el Señor nos rescata, lo hace con un objetivo. Y ese objetivo es incluirnos dentro de lo que Él está haciendo. Y cómo es que necesitamos mantenernos enfocados en ese objetivo y no perderlo de vista, sino seguir avanzando y avanzando en aquello a lo que Dios nos llamó. Porque es como sacar a una persona del campo de batalla para llevarlo al hospital, sanarlo, pero no para que se quede ahí, sino para regresarlo ahora como un soldado bien preparado para la guerra. Jesús anhela irrumpir en tu vida para sacarte de ese campo de batalla en el que hasta ahora habías luchado sin Él, desprotegido, solo, para sanarte, para limpiarte, para renovarte y tener una relación de intimidad contigo, pero no para quedarnos o dejarte ahí en el hospital o en reposo, sino porque Él sabe que la guerra continúa y que afuera hay muchos otros que están en el campo sin la armadura correcta, que están sin Él. Pero quiero decirte que finalmente va a ser Él el que te va a capacitar y el que te va a usar con tu familia, con tus compañeros de trabajo, en medio de otras culturas, donde quiera que pisen tus pies, tú vas a llevar el reino de Dios porque es Él quien va contigo. Y quiero decirte que en su obra nadie sobra, nadie sobra. Y quiero que pienses en estas preguntas. Y es que la realidad, como habíamos dicho, es que todos tenemos una historia sin Cristo. Y yo quiero preguntarte, ¿cuál es la tuya? Porque Él es capaz de quebrar con toda cadena que te mantenía atado o atada. Quiero decirte que cuando Jesús irrumpe en nuestras vidas, solo nos queda rendirnos. Pero la pregunta es si tú ya te has rendido, si tú ya te has entregado frente a ese encuentro glorioso. Cuando Jesús irrumpe, se arruina nuestra vida
Y quiero preguntarte si la tuya ya se arruinó. Porque cuando Jesús arruina nuestra vida, es ahí donde verdaderamente comenzamos a vivir. Cuando Jesús irrumpe en nuestra vida, Él nos concede salvación con propósito. Y yo quiero preguntarte si tú has comenzado a caminar ya en ese propósito. Él es el Dios todopoderoso. Él es el creador del universo, de todo lo que tus ojos alcanzan a ver. Y ese mismo Dios no es un Dios lejano, sino que es un Dios que se hizo carne para encontrarse contigo, para irrumpir tu vida y que tú le pudieras pertenecer a Él con propósitos eternos. Y yo no sé cuál es el punto en el cual estás en este momento. Yo no sé si a lo mejor tienes años y años, pero no le has conocido, no le has visto, no le has experimentado. O a lo mejor es la primera vez que escuchas de Él. O tal vez te alejaste, o no has creído y no has caminado su propósito. Pero yo quiero decirte que Él está aquí, listo para irrumpir en tu vida y hacer todo nuevo. Así es que si tú quieres tomar la decisión de rendirte frente a Él, el más glorioso que puede haber, yo quiero invitarte a levantar tus manos en señal de rendición, en señal de entrega, en señal de creer en sus promesas, en su amor, en sus planes. Y que con tus propias palabras puedas expresarle lo que Él pone en tu corazón en este momento. Y todos vamos a orar, exaltando su nombre. Todos vamos a orar, entregándonos y rindiendo nuestra vida delante de Él. Así es que alzamos nuestras voces, Señor, para darte las gracias. Gracias porque tú irrumpiste en nuestra vida. Gracias, Señor, porque fuiste tú quien salió a nuestro encuentro. Gracias porque llegaste y te quitaste el velo delante de nosotros, porque tú te hiciste carne. Gracias porque tú viniste, Señor, para encontrarnos, porque nosotros nos habíamos perdido, nosotros nos habíamos extraviado, nosotros te dimos la espalda, sin embargo tú saliste a nuestro encuentro. Gracias, Señor, y hoy queremos decirte, nos rendimos delante de ti, Señor. No queremos retener nada más de ti. Queremos entregártelo todo porque hoy reconocemos que frente a ti lo único que nos queda es rendirnos. Lo único que nos queda es decirte sí. Lo único que nos queda, Señor, es entregarte cada parte de nuestro ser. Perdónanos por no haber creído los propósitos con los cuales tú nos soñaste. Perdónanos, Señor, por quedarnos sentados y no tomar tu mano para caminar junto contigo. Pero hoy te decimos, sí, Señor, quiero vivir tus propósitos, quiero que arruines mi vida. Y si tú quieres que Jesús arruine tu vida, alza tu voz. Alza tu voz y dile, arruina mi vida. No quiero permanecer igual, no quiero tener una concepción de ti como un Dios lejano. Quiero conocerte, quiero verte, quiero caminar junto a ti y no me quiero perder nada de tus planes. No quiero perderme ni uno de tus sueños. Señor, irrumpe nuestras vidas, arruina nuestras vidas, porque te anhelamos a ti. Tú eres lo único que necesitamos, tú eres el único que va a saciar nuestros corazones. Y hoy nos rendimos delante de ti.
porque no hay nada que podamos hacer más que rendirnos y porque es inútil luchar contra tu voluntad. Así es que te exaltamos y alabamos tu nombre y te decimos gracias, Jesús, por haber irrumpido en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling.